Bueno, pues sin más, vamos a dar paso a nuestro cuarto conferencista, a quien damos, por supuesto, las gracias por su tiempo y por su espacio. Él es Jesús Herrera, biblista, teólogo y pastor general del Ministerio Casa de Paz, a quien le damos la bienvenida en este momento con la conferencia Los enemigos de las ovejas. Bienvenido, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición estar en este hermoso congreso. Agradecemos a Jubilat por la oportunidad que nos permite de compartir la palabra del Señor y poder llegar a tantas personas. Creo que lo hermoso es podernos reunir de diferentes comunidades con el único objetivo de estudiar la palabra de Dios. Ahorita estoy desde el celular. Yo voy a hacer una presentación aquí desde el computador. No uso el computador porque tengo un problema con la cámara. Pero vamos entonces, van a confirmar, por favor, sí. Ahí vemos la presentación. Ok, gracias. No. Vale. Prime Video. Los grandes éxitos de los héroes de Marvel, las series de Star Wars, las exclusivas. Ok, bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Soy el Padrino. Ya vamos a rogar el favor nuevamente a todos que por favor, en lo posible, cierren sus micrófonos, tengamos todos los micrófonos cerraditos y las cámaras también apagaditas para que solamente nos pueda ingresar el audio y la imagen del conferencista y así evitamos un poquito de distracción. Muchas gracias. Bueno. Listo, gracias. Gracias, Padrino, gracias, Mafe. ¿Me confirman si ahí se escucha? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Sí. Listo. Gracias. Bueno, ahora sí, nuevamente, Dios les bendiga. Buenas tardes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y hoy el tema que vamos a abordar es un acercamiento exegético a Juan capítulo número 10. Cuando hablamos de un acercamiento exegético y por qué Juan capítulo 10, creo que es el texto más propicio para que revisemos algunas cuestiones referente a la exegética. El tema, como dijimos, es un acercamiento desde la exégesis. Pero ¿qué es la exégesis antes de entrar a hacer el ejercicio? Como hombres y mujeres que estudiamos la Biblia, la palabra del Señor, debemos entender que no estamos llamados a exponer nuestras ideas cuando leemos el texto bíblico, sino debemos exponer con fidelidad el mensaje que la Escritura realmente nos está dando. Para esto es que hacemos uso de la herramienta llamada exégesis. Ayer el Paslino habló de dos herramientas, o los métodos exegéticos que se dividen en diacrónicos y sincrónicos, pero todos estos usan exégesis. La exégesis, ¿qué es lo que busca? La exégesis lo que busca es tomar la escritura, centrarse y entrar en el texto y traer el significado, lo que el autor primario, el autor sagrado quería darnos a conocer. De esta manera, a través de la exégesis, buscamos darle claridad a la hora de interpretar el texto bíblico. Con esto, o desde esta explicación de qué es la exégesis, vamos a hacer un ejercicio cortico hoy. Obviamente, por tiempo no vamos a hacer un análisis de todo Juan 10, pero sí vamos a responder a una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Nosotros estamos hoy, y como cristianos estamos acostumbrados a asumir ciertas interpretaciones del texto bíblico y las asumimos por tradición. ¿Qué es por tradición? Porque nos han enseñado que es así. Y esto no siempre es malo, pero el problema referente a esto es que en la mayoría de ocasiones perdemos el sentido original del texto.
nos desviamos del mensaje que el Espíritu Santo quería darnos a comunicar por medio del autor sagrado, como planteo ahí en la introducción que está apareciendo en pantalla. Y el problema de esto es que terminamos hablando lo que nos parece y restando la importancia al texto. Hablando lo que yo creo y no tomando en cuenta el mensaje real o verdadero que el escritor sagrado por el Espíritu Santo nos quería o nos quiere dar a conocer. Con base a esto, para hacer un ejercicio de exégesis, yo propongo 3 pasos con los que nos vamos a desarrollar en esta tarde. El primer paso es un contexto histórico sobre la figura de los pastores en el Medio Oriente. El segundo paso va a ser el contexto veterotestamentario de la figura del pastor. Y el último paso al que vamos a abordar ya es el contexto de Juan capítulo 10, ¿sí? Sobre Cristo como el pastor, en contraste con ¿qué? En contraste con las fuerzas en oposición. Para todo esto, y voy a activar un segundito, como le comenté, la cámara del celular, para todo esto quiero pedirle un favor, que usted tenga su Biblia presente. Vamos a mirar algunos textos de la Escritura, otros yo se los voy a estar leyendo, pero es necesario que usted tenga su Biblia para que miremos la Biblia, para que verifiquemos y entendamos el sentido del texto. Entonces, con estos 3 pasos que nos aparecen en pantalla, vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio de exégesis. El primer paso es contexto histórico sobre la figura de los pastores en el Medio Oriente. La figura del pastor, y esto para que lo tengamos todos en cuenta, siempre está presente en el lenguaje bíblico. Siempre hace referencia y siempre es predominante en el mensaje bíblico. ¿Por qué? La razón número 1 es por la situación geográfica. Si usted se da cuenta allí en la diapositiva, encontramos algo que se llama Belén de Judá y Hebrón. Como está ahí en la nota, ¿sí? Vemos que la parte principal de Judá es una meseta central que extiende desde Belén de Judá hasta Hebrón 50 kilómetros. Pero de ancho tiene 20 a 25 kilómetros, pero ese terreno tiene unas características. Las características de la geografía de este sector o de este terreno es que, como miramos ahí, es pedregoso, es áspero, por lo cual tenía poca hierba o vegetación. Esto hacía que Judá fuese uno de los países de mayor cantidad de pastores, o mucho más pastoril que las otras comunidades que lo rodeaban. Por eso es que la figura más frecuente en el texto bíblico, pero también en la Palestina o allí en el Medio Oriente, en lo que rodea a la Palestina, siempre la figura representativa iba a ser el pastor, porque su geografía, o en su geografía, era la persona que siempre estaba mostrándose por su trabajo, pero todo esto por su condición geográfica. Ahora bien, ¿cómo era la vida del pastor entonces allí en la Palestina? Lo primero que podemos encontrar es que, o les puedo comentar, es que la vida del pastor no era nada fácil. Usted nunca iba a mirar allí en la Palestina un rebaño que no tuviera pastor. Era imposible de hacerlo. Siempre se necesitaba el pastor presente allí en el rebaño. Pero aparte de esto, el pastor no se podía distraer ni un solo momento. ¿Por qué? Como había poca hierba, las ovejas por naturaleza siempre van deambulando, van caminando. Como no había vallas de protección, no había corrales como los que usted y yo conocemos hoy en día, sino era campo abierto, el pastor tenía que constantemente estar vigilándolas. ¿Y por qué tenía que vigilarlas? Como vemos ahí, porque la misión del pastor, al ser peligrosa, protegía al rebaño ¿de quién? Lo protegía de fieras, de lobos, y es interesante que desde la tradición o la costumbre habla de incursiones de ladrones y bandidos. O sea que para el judío del primer siglo era normal escuchar hablar de ladrones y bandidos que querían asaltar el rebaño. Estamos hablando del contexto histórico del pastor. ¿Qué más encontramos allí? Y es lo interesante, de que este que vemos en pantalla era lo que se conoce como un aprisco. El aprisco eran como corrales improvisados que hacían los pastores, a veces de piedra, otras veces las hacían como de palos, y solamente quedaba el lugar donde el pastor se sentaba. Era el único acceso que había. Cada vez que iban a salir o que iban a entrar, el pastor verificaba cada una de sus ovejas. Lo interesante de esto es que en las noches el pastor se quedaba en la puerta velando por sus ovejas.
y en los cambios de estaciones, primavera o otoño, a la intemperie, si tenía que quedarse, todo era por la responsabilidad y el trabajo. Entonces nos damos cuenta que el trabajo del pastor no era un trabajo fácil, era un trabajo bien complicado, era un trabajo que demandaba ciertas características y responsabilidad. Yo quiero mostrarle de una diapositiva una lectura que me pareció muy linda. De allí, George Adam Smith. Sir George Adam, como lo conocen algunos escritores, déjeme contarle que él es un hombre que estudia la geografía del Medio Oriente, pero se ha caracterizado por tener un amor apasionado o una entrega total por todo lo que es la Palestina. Sir George Adam Smith, en uno de sus escritos, hablando de la Palestina, del Medio Oriente, de la Palestina, escribe lo siguiente. Y mire lo que él dice. Cuando te le encuentras, hablando del pastor, cuando te le encuentras en algún cerro en el que aúllan por la noche las hienas insomne, con la mirada acostumbrada a las lejanías, curtido a la intemperie, apoyado en el cayado y siguiendo con la mirada sus ovejas dispersas, con cada una de ellas en el corazón. ¿Entiendes por qué el pastor de Judea se remonta hasta la cabeza en la historia de su pueblo? Porque dio su nombre a los reyes y se convirtió en un símbolo de la providencia. Porque Cristo le tomó como prototipo del sacrificio. Sí, George Adam sigue diciendo, el pastor era señal de constante vigilancia, intrépido valor, paciente amor a su rebaño. Esas eran las cualidades, las características del pastor en el pueblo de Israel. Por eso es que es tan importante que entendamos que en la Palestina las ovejas, a diferencia de otros tiempos, no se usaban para carne. Las ovejas se usaban para lana. ¿Esto qué quiere decir? Que el pastor, ¿sí?, pasaba muchos años con la misma oveja. Por eso es que la oveja conocía al pastor y el pastor a la oveja. Estudiando el tema veía relatos de pastores que era lo cotidiano, lo tradicional, las llamaban por nombre y ellas identificaban la voz del pastor, y veía videos donde se hacían pruebas de que las personas empezaban a llamar a las ovejas, pero en el video solo aparece que cuando la oveja escucha la voz del pastor, es increíble cómo todas las ovejas alzan la cara y se vienen en manada, o la cabeza y se vienen en manada buscando al pastor. ¿Por qué? Porque como se generaba un lazo con el pastor y la oveja, entonces las ovejas por eso le seguían. Y le seguían de manera ciega, porque conocían quién era el pastor. Todo esto es el contexto de ese pastor del Medio Oriente. Es tan arraigada la tradición del pastor que hay una leyenda judía que habla de que cuando Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro en el desierto, un cabrito se escapó. La tradición judía dice que Moisés lo siguió hasta que llegó a un arroyo donde lo encontró bebiendo. Entonces Moisés dijo, con que te escapaste porque tenías sed, ahora debes estar cansado. Y en lugar de castigarlo, se lo puso sobre los hombros y lo llevó así de vuelta al redil. Entonces Dios dijo, porque has tenido compasión de un animal que pertenecía a otro hombre, tú guiarás a mi pueblo Israel. Dese cuenta la importancia que para el judío tenía la figura del pastor. Por toda la historia de Israel se resalta siempre el pastoreo, y se resalta cómo siempre el pastoreo hace parte de la cotidianidad, de la vida del pueblo judío. Por eso es que es interesante y que entendamos que para los judíos, o entendían a las ovejas como animales que eran desamparados, animales indefensos, animales extraviados y animales sucios. Y cuando entrevistan a uno de estos pastores, él habla de que la oveja por naturaleza siempre va a requerir supervisión, dirección, sentirse y ser rescatada y constantemente estar limpia, o si no se puede morir. Toda esta es la imagen, o toda esta es la figura del pastor del primer siglo, o del pastor en Israel. Así que lo primero que tenemos claro, y espero que haya quedado allí en su corazón y en su mente, es cuál era la relación del pastor-oveja. Ahora vamos a hacer el segundo acercamiento, que es el contexto veterotestamentario de la figura del pastor. ¿Qué es veterotestamentario?
Veterotestamentario es el contexto que es todo lo relacionado a la figura del pastor en el Antiguo Testamento. Veterotestamentario habla de lo relacionado en el Antiguo Testamento. Entonces, hay algo hermoso que usted ya encuentra cuando se acerca a la palabra de Dios. Y es que en el Antiguo Testamento, Dios siempre se representa como pastor y como el pueblo, ¿sí? ¿Y el pueblo de quién? O sea, es su rebaño. Dios es el pastor, el pueblo es su rebaño. De allí que usted encuentra salmos tan hermosos que todos conocemos como el Salmo número 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Como el Salmo 77, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. El Salmo 79, y nosotros pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. El Salmo 80 que nos dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Entonces es hermoso. Ahora, eso es en los salmos. Usted ve en los profetas y usted ve, por ejemplo, expresiones en Isaías tales como Isaías 40:11, que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, los pastoreará a las recién paridas. Acuérdese que este contexto veterotestamentario está en función de lo que los judíos conocían como el pastor. Así que para ellos Dios era ese Dios que les cuidaba, que les sostenía, que les protegía, que les conocía por nombre. Pero también, desafortunadamente, desde la concepción veterotestamentaria, también encontramos algunos ejemplos de falsos pastores. Algunos ejemplos que Dios nombra como aquellos que no cumplían la labor pastoral como la tenían que cumplir. Y uno de los ejemplos más claros está en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 4. No sé si alguno de los que está conectado me lo puede leer, por favor. Jeremías 23, del 1 al 4. Amén. ¿Qué dice? Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las apacentasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hasta el 3, ¿verdad? También. Hasta el 4, por favor. Perfecto. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Oye, muchísimas gracias. Mira lo que ya empieza a aparecer la figura de los falsos pastores en contraste con la labor que tenían que cumplir. Y Dios es clarísimo en lo que habla. O sea, está Dios como pastor, el pueblo como su rebaño, pero también aquellos pastores que no cumplen la labor que se identifica en el pastor del Medio Oriente. Esta idea también pasa en el Nuevo Testamento. Esta representación de Dios como pastor ahora la asume nuestro Señor Jesucristo. Y estos son algunos ejemplos, había muchísimos, yo solamente quise tocarle estos cuando uno hace una aproximación a la figura del pastor en el Nuevo Testamento. Pero mire estos ejemplos tan bellos. Jesús es el pastor que arriesga la vida para buscar sus ovejas, Mateo y Lucas. Jesús tiene compasión de la multitud porque le parecen como ovejas sin pastor. Acuérdese que la visión es el pastor del Medio Oriente, de la tierra de Judá, el compromiso, la entrega, la visión, cómo era, cómo se compenetraba con la oveja. Entonces aquí están diciendo, Jesús les veía como ovejas sin pastor. Sus discípulos, en Lucas, Jesús los llama a su rebaño. También en Marcos y Mateo se dice que cuando el pastor se ha ido, las ovejas serán dispersas. En Primera de Pedro se dice que Él es el pastor de las almas y Hebreos dice que Él es el gran pastor de todas las ovejas. Entonces, todo este segundo contexto o todo este segundo acercamiento, sin ninguna duda nos da la razón de por qué el uso frecuente de esa figura del pastor rebaño en el pueblo judío
por todas las generaciones era entendible, era comprendible. Esta clase de lenguaje o esta clase de elementos que se usaban en la redacción bíblica era fácil de entender para esa generación, porque era algo de su cotidianidad. Por eso es que cuando Jesús usa la figura, y en esa figura o en esa parábola o en ese relato que nos va a hablar del buen pastor, usa elementos tales como manada, redil, puerta, pastor, ladrones, extraños, salteador, no era indiferente para el pueblo. El pueblo sabía a qué Jesús estaba haciendo referencia. Y en este momento, usted y yo, por el recorrido corto histórico y por la asociación veterotestamentaria, vamos teniendo una idea de qué era la figura del pastor. Con base a este primer aspecto y con base a este segundo aspecto, ingresamos a nuestro tercer aspecto, que es el contexto de Juan capítulo 10 sobre Cristo como el pastor, en contraste o antítesis, si quieres llamarlo, que encontramos con algunas fuerzas en oposición en este capítulo número 10. Lo interesante, lo primero que entramos a mirar, es que cuando usted va a leer Juan capítulo 10, y resalto dos palabras, Juan 10 debe leerse e interpretarse bajo la proyección del Antiguo Testamento. ¿Cómo así el Antiguo Testamento? Bajo la visión de qué era el pastor en el Antiguo Testamento, la acción de los pastores y la que no cumplen con su deber. Por eso yo a usted le resalto esos pasajes de Ezequiel y de Jeremías y de Zacarías que hablan de lo que no era un pastor. Y es más, es tan importante todo esto, es tan bello este pasaje de Juan 10 cuando se lee en el contraste veterotestamentario de Jeremías y cuando se lee a la luz cultural de lo que era el pastor, que entonces podemos entender que ese hombre que había sido enviado por Dios, que resulta que también era Dios verdadero, que es el Señor Jesucristo, que viene en una presencia humana, ahora toma forma y hace en él o representa de manera visible que todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento o todo lo que se profetizaba al buen pastor se cumple, y se cumple en ese momento en la figura de Juan 10, se cumple en Cristo. Por eso es que Ezequiel 34:23 dice una palabra, una profecía que da el profeta, diciendo: y levantaré sobre ellos un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Era la promesa que el pueblo estaba esperando y es la situación en la que Jesús está presente. Entonces, cuando entendemos estos tres aspectos, ahora se hace necesario algo. Identifiquemos la situación que Jesús estaba viviendo en ese primer siglo con todo el aspecto religioso. ¿Qué entendemos nosotros? Creo que abrieron ya, listo. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué era la situación? Jesús continúa en Jerusalén y luego del incidente con los fariseos, ¿a causa de qué? A causa de la sanidad de un ciego, que iremos a mirar eso ahora en el capítulo 9, crece una tensión contra Jesús. ¿Sí? El propósito de los líderes religiosos, ¿cuál era? ¿Qué estaban buscando de esos líderes religiosos? Querían acabar con la vida de Jesús. Querían acabar con la vida de Jesús porque sus palabras estaban de una u otra manera generando un colapso mental y emocional. Jesús estaba demostrando que las instituciones, aunque habían sido establecidas en ese momento, ¿sí?, estaban generando un choque y no estaban logrando el objetivo, que era que el hombre se acercara a Dios. Por eso es que el Sanedrín y los fariseos y toda la cúpula religiosa buscaba cómo sentenciar a muerte a Jesús. Entonces nosotros debemos entender que Jesús aparece en escena y sus hechos y sus acciones comienzan a generar dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es que Cristo genera una ruptura con el culto judío, pero porque el culto judío estaba limitando a la gente ese acceso a Dios, esas instituciones. De allí que entonces vamos a nuestro pasaje. Juan capítulo número 10, versículo 1. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Juan 10:1. ¿Alguno me lo puede leer? Amén. ¿Dice? Juan capítulo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte,
Ese es ladrón y salteador. Muchas gracias. Mire, cuando yo leo Juan 10:1 y leo este texto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta, yo no puedo desde ahí hacer una interpretación. A mí, y lo resalto en rojo, el hecho de que el texto me diga de cierto, debo tener claridad en algo. Las expresiones de cierto, te digo, gramaticalmente son una fórmula de confirmación. O sea, cuando usted da una expresión de cierto, te digo, no está iniciando, sino, vuelvo y le repito, desde la gramática es una fórmula que está confirmando algo. ¿Qué está confirmando? En el caso de Juan, que es algo común en el Evangelio de Juan, Juan, al usar la afirmación de cierto, está afirmando o algo sobre Jesús o algo sobre la misión y el ministerio de Jesús. Pero número 2, también la expresión de cierto, te digo, es una expresión de continuidad. ¿Cómo así de continuidad, me dirá usted? Bueno, que no es una idea suelta o está empezando, sino que está dando continuación a un evento que viene sucediendo. Entonces, cuando yo leo de cierto, te digo, tengo que irme más para atrás. Tengo que irme unos textos, unos versículos para comprender cuál es la situación. Por eso se hace necesario que nosotros entonces entendamos qué sucede en el capítulo 9. En el capítulo número 9 encontramos a Jesús registrando la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Y usted lee todo el capítulo con tiempo, pero el clímax del capítulo está en el versículo 39. Y respondieron y le dijeron, 34, perdón, gracias. Y respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos al hombre ciego que Jesús había sanado versículos atrás. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Y resalto el término expulsar. ¿Por qué? ¿Qué implicaba que los fariseos hubiesen expulsado a este hombre? Desde el contexto cultural, cuando lo expulsaron de la sinagoga, entonces lo están echando. Número 1, le están negando su condición de israelita. ¿Eso qué hacía? Eso lo estaba privando, ¿sí? Según la cultura o el pensamiento judío, de las bendiciones que Dios había otorgado por ser descendiente de Abraham, al haber establecido un pacto con su generación. O sea que era un hombre que quedaba sin identidad, sin culto, sin protección, sin Dios. Y aquí encontramos el primer contraste, y es que usted sigue leyendo Juan 9, versículo 35, y ve que Jesús es el buen pastor ya desde el capítulo 9, porque Jesús sale, lo busca, lo halla, y en los versículos 35 al 38, el Señor Jesús lo interroga, y después de que lo interroga, el hombre le reconoce como el verdadero Mesías. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Estaba diciendo, la institución del culto y del Sanedrín ya no era lo que me acercaba a Dios. Ahora identifico un Mesías que ha traído el reino de Dios a la tierra. Entonces, eso genera un choque con los fariseos, porque acordémonos que los fariseos eran los que interpretaban la ley, los que enseñaban la ley, los que tenían la capacidad de conducir al pueblo a la luz, entre comillas, de la verdad de Dios. Pero ahora hay un hombre que sana a un ciego cuando no podía sanar, que se hace llamar el Mesías y que está anunciando el reino. ¿Hasta dónde va esta situación? Juan capítulo 10, versículo 19, nos dice que termina lo que comienza en Juan 9. Juan 10, 19 dice, volviendo a haber distensión entre los judíos por estas palabras, y cuando usted en el versículo 20 y 21, que lo vamos a leer acá para comprender la idea, dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues ¿acaso el demonio abrió los ojos de los ciegos? ¿De qué ciego hablaban? Desde el capítulo 9. Entonces, Juan capítulo 9 es la manera correcta de interpretar Juan capítulo 10.
Y la idea que nació en Juan 9, o el relato bíblico que nace en Juan 9, termina en Juan capítulo 10, versículo 21. ¿Por qué sabemos eso? Por el versículo 22. El versículo 22 dice, se celebra en Jerusalén la fiesta de la dedicación. El versículo 22 nos está dando un cambio de lugar y un cambio de estación. Cuando usted hace exégesis bíblica, entonces usted identifica un cambio de lugar, un cambio de estación, un cambio de personajes y se da cuenta que ahí empieza una escena nueva. Con estos aspectos que hemos hablado hasta el momento y con todo lo que hemos descubierto, entonces ya hemos conocido el contexto cultural, ya hemos conocido el contexto veterotestamentario, ya hemos visto cómo delimitar el pasaje, ya conocemos las circunstancias. Con todas estas herramientas que ya tenemos en esta tarde, es que ahora sí podemos entrar a interpretar o hacer más exégesis al capítulo. No podemos apresurarnos a dar interpretaciones o significados sin haber revisado todo el contexto. Con base a esto, entonces ya tenemos en claro que todos estos acontecimientos que hemos hablado fue lo que preparó el trasfondo de Juan capítulo 10. Y el Señor Jesús usa la figura de las ovejas y el redil para representar ¿a quién? Al pueblo, donde Jesús es el pastor de las ovejas, donde Jesús llama ladrón y salteador a los que son verdaderamente, a los que no son, perdón, verdaderamente pastores. Por eso es que cuando usted y yo leemos Juan capítulo 10, entendemos que en esta parábola el Señor Jesús hace una exhortación, pero una exhortación muy fuerte, una crítica muy fuerte, en referencia directa ¿a quién? A los maestros ciegos. ¿En referencia a quién? A todos estos que decían que eran los que dirigían el pueblo, pero que realmente estaban abandonando al pueblo. Con este contexto, vamos a mirar rápidamente Juan 10, versículos 7 al 10. Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Y si alguno de los oyentes nos lo puede leer, por favor. Juan capítulo 10. Amén. 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 Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchísimas gracias por la lectura. Con todo esto que ya tenemos en la mente, podemos entonces concluir. La tradición nos ha querido otorgar la interpretación de este texto diciéndonos que el ladrón que viene para matar, hurtar y destruir es Satanás. Pero con todo lo que hemos venido hablando, entendemos que nuestro Señor tenía en mente ¿a quién? A los escribas, a los fariseos, a los falsos pastores que venían como ladrones. Entonces, debemos entender algo. Por un lado, Juan 10 o estos versículos es una viva imagen o un reflejo de los falsos maestros religiosos del primer siglo. Nuestro Señor dice que es alguien que no entra por la puerta en el redil, sino que sube por otra parte. Por eso la imagen que tenemos allí, acuérdense que dijimos que el pastor del primer siglo, el pastor y el veterotestamentario, el pastor se hacía en la puerta. Cuando el pastor se hacía en la puerta, las ovejas podían ingresar, pero si alguien entraba por los alrededores, era ladrón. El ladrón, y no el diablo, es el que viene a matar, es el que viene a hurtar y es el que viene a destruir. ¿Quiénes son esos? Claro, son todos aquellos que maltratan o que distorsionan el mensaje, llámese el evangelio, llámese escrito bíblico, o aquel que no predica la palabra como tiene que predicarla, o aquel que no enseña la palabra como tiene que enseñarla. Eran esos falsos maestros del primer siglo. Es interesante
que Jesús hace una serie de contrastes o antítesis del texto. Cuando usted lee Juan 10 en adelante, usted encuentra que Jesús se contrasta con los ladrones. Jesús se contrasta con los asalariados. Jesús se describe a sí mismo el buen pastor frente a quienes, los malos pastores. Nunca el texto está hablando de Satanás, porque desde Juan 9 viene hablando de los que se oponen a Jesús, porque Cristo trae libertad. Y lo que hace es decir que el culto que había presente o la enseñanza que estaban dando los falsos pastores o los fariseos iba en contra de lo que Dios había enseñado como el Dios de Israel veterotestamentario. Por eso Jesús dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Los fariseos, por otra parte, eran pastores malos. Y es interesante el término vida. Cuando usted lee Juan capítulo 9 y Juan capítulo 10, en Juan capítulo 10 usted encuentra que hay vida, vida, vida en español, pero cuando usted lo lee en griego, encuentra que hay dos palabras en griego que hablan de vida. Una es la palabra zoe y la otra es la palabra sigén. Jesús, Juan capítulo número 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, a destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Jesús no usa la palabra sigén, que es vida natural, sino soy. Lo que Jesús está diciendo es el mensaje que yo traigo. Yo vengo a mostrar el reino de los cielos y ese reino de los cielos da vida eterna. El mensaje de los falsos maestros religiosos los aleja de Dios, los separa de Dios, porque son maestros que no entienden el amor de Dios por las ovejas. Por eso el ciego de nacimiento era una verdadera oveja y fue excomulgada o expulsada por las autoridades judías, pero Jesús, como buen pastor, usted ve que lo busca, que lo encuentra, que lo halla. Por eso es interesante que entendamos que los fariseos, desde lo que Jesús enseña, son los falsos pastores. Excomulgan a este hombre, claramente contrapuesto con el buen pastor, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Entonces, por eso debemos comprender algo, de que el texto lo que está hablando es que los enemigos de las ovejas son todos aquellos que buscan su beneficio personal en contraste de buscar el beneficio de la oveja. Juan Calvino dice algo y dice que ningún hombre se inquiete ante la idea de que ha habido maestros en todas las épocas que no se han preocupado en absoluto de llevar a los hombres a Cristo. Cristo declara expresamente que no importa cuántos haya habido que se ajusten a esta descripción, dice Juan Calvino, o desde cuándo hayan existido. Solo hay una puerta y todos los que no utilicen e intenten hacer brechas y aberturas en los muros son ladrones, dice Juan Calvino. Por eso es que, hablando del comentario, por eso el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, por mí entrare y saldrá. ¿Qué es eso de entrar y salir? Es un refrán hebreo o judío, para los que de pronto quieran saber un poquito más de esta historia. Cuando un judío escuchaba el término entrar y salir, es una frase hebrea que hablaba de tranquilidad, seguridad, reposo. Entrar y salir hablaba de que ya no hay miedo. Los fariseos estaban, por su poder político, ejerciendo un evangelio de terror, acercarse a Dios con miedo. Cuando Jesús dice entrar y salir, está usando una palabra que era una frase de la cotidianidad judía del primer siglo, dando a entender que solamente Él podía dar la paz y la fuerza. Que usted entra y sale es señal de seguridad, es señal de confort, es un contraste de bienestar. Por eso es que la Escritura lo que nos dice, y el llamado para cada uno de nosotros, es que entendamos que los enemigos de las ovejas son aquellos que se enfocan en satisfacer únicamente sus necesidades. Son aquellos que se preocupan por su bien y no por el de los demás. Que desde Juan 10, los enemigos de las ovejas y el ladrón que viene a matar y hurtar y destruir, son aquellos egoístas que roba y mata y destruye sin pensar en el bienestar de los demás, sino solo buscando su propio objetivo.
que roban lo que no les pertenece, que matan la confianza de aquellos que querían acercarse a Dios y que destruyen la fe. Por eso, Cristo es enfático cuando dice, yo soy el buen pastor. Es decir, ese pastor que da la vida por las ovejas y que les da vida y vida en abundancia. Hasta allí quiero dejar mi tema el día de hoy, agradecerles por su compañía y me gustaría que hiciéramos una pequeña oración antes de terminar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu compromiso, por tu fidelidad, por ser ese pastor que se ha comprometido a amarnos por encima de todo. Perdónanos, Señor, si en alguna ocasión hemos sido ese ladrón que ha venido a matar, hurtar y destruir, porque nos ha interesado en nuestro beneficio y no el de los demás. Porque tal vez con nuestras acciones y actitudes hemos matado la confianza que otros tenían en ti. Ayúdanos a ser como ese pastor que se entrega por aquellos, que se interesa, que se identifica por aquellos. Ayúdanos a tener ese corazón de nuestro amado Cristo, que ama a veces sin ser amado y que está incondicionalmente para todos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén.